poderoso lo que Dios hace, ¿verdad? Y cuando tú hablas de que desde cuando niño Dios te llama, ¿verdad? A su presencia, a su camino, a servirle como evangelista, es que tú ves a Dios ordenando tu vida. De cuando Dios te ministra y te dice, te voy a casar joven. Sí, Pero luego después de ahí, tú ni te imaginabas por el lazo del proceso que tú ibas a pasar para llegar hasta donde estás hoy, eso es amén. hasta el ebenecer del día de hoy. Y es muy interesante. Yo creo que el punto clave del milagro, tanto la audiencia como nosotros estamos esperando escucharlo, porque yo sé que el poder de Dios se ha derramado de una manera especial Amén. sobre tu vida y sobre tu matrimonio, no de una sola manera, sino ya vamos por dos, Por los, eso es para la amén. gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo Jairo ve la mano de Dios obrar en un milagro creativo. Bueno, a la verdad de que, wow, todo empezó de esta manera. Mi esposa y yo comenzamos a recibir palabra profética de parte de Dios, de que Dios nos iba a bendecir con una criatura. Y muchas palabras proféticas, pero hubo una específicamente que nos marcó. Fue un día aquí en el servicio de la congregación, de que Dios nos dice a través de la profeta Eva que el Señor iba a abrir el vientre de mi esposa, que la criatura que iba a venir iba a ser de gran testimonio. Cuando nosotros recibimos la palabra profética, ok, gloria al Señor, muy contento, amén, amén. Pero después pasan los días, pasan los meses y mi esposa y yo siempre analizábamos esa palabra. Va a ser de gran testimonio. El Señor no nos dijo va a ser de testimonio, sino de gran testimonio. Y nada, en una de las conversaciones entre mi esposa y yo dijimos, bueno, sea lo que sea que vaya a venir, Dios está en control. Dios está en control. Resulta el caso ya cuando mi esposa y yo, o sea, estamos intentando procrear, en ese principio, en ese momento, mi esposa no podía salir embarazada. Tuvo muchos obstáculos para poder salir embarazada, muchos obstáculos. Ella se sentía bastante impotente porque ya como madre, ella quería ya ser madre. O sea, anhelaba ser madre, yo anhelaba ser padre, deseábamos eso. Entonces, ella tomó la actitud igual como Ana. ¿Cómo así igual como Ana? Ella agarró, comenzó a orar separada para Dios. Y ahí orando de madrugada comenzó a gemir en la presencia del Señor y ella misma comenzó a ungirse su vientre, declarando de que su vientre se abría. Y Wow. comenzamos a caminar en esa palabra profética, la cual ya Dios nos hubiese hablado de que iba a venir una criatura. Y ella misma ungía su vientre, le hablaba a su matriz. Resulta de que después de esto, pasa el tiempo, en una ocasión la pastora Giovanni Sánchez de Tavera, también la cual es mi madre espiritual allá en República Dominicana, está en nuestro hogar, acá en Estados Unidos, y ahí entonces Dios usa a la pastora Giovanni. El Señor le dice a mi esposa, nos dice a nosotros, Dios va a abrir tu vientre. Hay momentos, ahí mismo se derramó el Espíritu de Dios, ahí sobre mi esposa, nosotros, wow, recibimos la palabra del Señor. Pasa el tiempo, luego de esa palabra profética, entonces mi esposa sale embarazada. Gloria a Dios. Nosotros comenzamos a celebrar la gran victoria, estábamos alegres, contentos, al fin ya vamos a ser padres, entusiasmados. Comenzamos a hacer ya los planes como padres primerizos. Nosotros contentos, contentos. Cuando me acuerdo, cuando mi esposa me dio esa noticia, estábamos totalmente, wow, sorprendidos. Pero todo cambió en el primer appointment que mi esposa tuvo. Cuando mi esposa tuvo el primer appointment, le encontraron un hematoma. Entonces, esto viene siendo un coágulo de sangre grandísimo. Entonces, hubo algo tremendo que los médicos le dijeron a ella que el que tenía era largo y bastante grande. Entonces, cubría todo el efecto. O sea, no era un hematoma, o sea, común, era algo bastante grande, o sea, cubría todo el efecto. Entonces, ellos lo que le dijeron a mi esposa fue que guardara reposo. Ok, mi esposa comenzó a guardar reposo, todo normal, nada. Pero después de las 19 semanas, ahí comenzó la primera faceta de este gran proceso. Mi esposa guardando reposo, todo estaba marchando bien. A las 19 semanas, de acuerdo como ahora, estoy en el trabajo, mi esposa me llama.
y me dice, amor, corre que estoy sangrando, corre que estoy sangrando. Cuando ella me dice eso, yo no lo pienso dos veces, salgo para la casa, ella me dice, ya yo llamé a Vicaíno, a Mario Abel, también llamo al suegro para que vayan a socorrerla. Yo llego a la casa rápido. Cuando llego a la casa, subo al séptimo piso, que era nosotros vivíamos en un séptimo piso, llega también Vicaíno, llega también el suegro. Cuando entro a la habitación, la cama llena de sangre. No solamente la cama, sino también sus manos también estaban llenas de sangre. Me acuerdo que mi esposa, bajo lágrimas, bajo dolor, comenzó a llorar, ay, mi bebé, y lloraba, y mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé, lloraba, hija mía. Y nosotros ahí, yo agarré, la cambié rápido, y luego comenzamos a analizar cómo la íbamos a bajar de un séptimo piso, porque no podía caminar. Entonces el suegro agarró y dijo, no, vamos a subirle en una de las sillas del comedor, cada uno la vamos a agarrar por una pata. Entonces de un séptimo piso así fue que la pudimos bajar. Y ahí entonces le introducimos entonces al vehículo. Cuando le introducimos entonces al vehículo, llegamos entonces al hospital, inmediatamente la esposa mía me dice cuál era el piso, subimos el elevador. Cuando subimos el elevador, ahí entonces encontramos uno de los primeros obstáculos. Fue que todos los médicos que estaban ahí, ellos comenzaron a preguntarnos a nosotros que quién nos dejó pasar, que nosotros no podemos estar en esa área. Y nosotros le estamos diciendo, ella está embarazada, está sangrando, por favor atiéndenla. Ellos no querían atenderla. Ellos decían que había un protocolo que había que seguir. Ok. Y ellos se preguntaban cómo fue que ustedes llegaron ahí. Y ahí yo pensé, dije, fue Dios que nos hizo invisible. Porque ellos lo que querían era que uno pasara a llenar los papeles, los documentos. Y después que pasó ese proceso, yo pensé, dije, wow, si uno se hubiese detenido a llenar esos documentos, otra historia hoy se hubiese escrito. Nada. Cuando entonces están los médicos, se levanta una médica, digo yo que fue el mismo Dios que la levantó, y dijo, éntrenla para ese cuartico. Cuando la entran entonces para ese cuarto, ahí comienzan a examinarla. Entonces a mí me mandan juntamente con el suegro a la sala de espera, estamos ahí esperando, luego me mandan a buscar. Cuando me mandan a buscar, mientras voy en el pasillo, que yo estoy escuchando los gritos de mi esposa. En el pasillo, cuando llego, mi esposa con ese dolor tan grande, esa tristeza, solamente me decía, ay, mi bebé, mi bebé, mi bebé, mi bebé. Y los médicos le decían, sorry for you. Lo siento por tu pérdida. Lo siento. Y era lo único que los médicos decían. Lo único, lo siento por tu pérdida. Lo siento por tu pérdida. Y mi esposa me miraba, ay, y mi bebé. Yo le agarré la mano. Y cuando los médicos decían que lo sentían por su pérdida, yo le decía a mi esposa, todo está bien. Aún ellos decían, lo siento por tu pérdida, agarraba la mano de mi esposa, todo está bien. Qué difícil es Amén. de que tú estás escuchando por los médicos Wow. que lo siento por tu pérdida y uno tenerle que decir a tu esposa, todo está bien, cuando tu realidad está diciendo otra cosa. Y era fuerte el dolor que salía del corazón de mi esposa. Era fuerte, fuerte, fuerte. Cuando después los médicos, está ahí el médico que le está chequeando, chequea de nuevo el panorama, chequea los centímetros, dice el médico que ya la cabeza estaba afuera. Se nos da la otra noticia, la criatura está. Cuando nos dice que la criatura está muerta, el grito que tiró mi esposa fue algo que no existe palabra para explicar. Ustedes que son madres, y a cada madre también que nos están viendo, pueden imaginarse el momento tan caótico que fue ese. Muy terrible. Pero aún, aunque los médicos dijeron eso, estaban diciendo eso, le agarraba la mano a mi esposa y le decía, mi amor, todo está bien. ¿Por qué decía esa palabra? Porque ya Dios hubiese hablado. Amén. De que iba a ser de gran testimonio. No le estaba creyendo a lo que la ciencia estaba diciendo, sino le estaba creyendo a lo que ya Dios dijo. Amén. Entonces ahí ellos deciden entonces sacarla ya de ese cuarto y llevarla a otro cuarto, pero se presenta otra situación. Es que mi esposa sale positiva al COVID. Santo. Cuando mi esposa sale positiva al COVID, los médicos como que se chocan. Entonces la iban a llevar para otra sala, pero entonces la llevan para una sala más restringida, aparte, apartada. Ahí en esa sala apartada, ahí solamente estábamos ella y yo, nadie más. Cuando entonces nos llevan un documento para supuestamente comenzar el procedimiento. ¿El procedimiento de qué? ¿Del aborto? Del aborto.
Wow. pero todavía nosotros no queremos firmar absolutamente nada. Entonces, ellos dijeron que ya, la palabra era que sorry for your love, lo siento por tu pérdida, que no había nada que se podía hacer, que ya la criatura estaba muerta. Y mientras mi esposa estaba ahí en la habitación, eso era lloro y lloro y lloro y lloro. Y aparte de los lloros, el sangrado seguía. El sangrado no cesaba. No cesaba el sangrado. Cuando después de esto, entonces la médica comienza a traer todos los utensilios para comenzar el procedimiento para hacer el aborto. Ella comienza a traer todo, todas las cosas. Ahí me acuerdo que estábamos muy continuos en contacto, tanto como usted, pastora, con el pastor, con la iglesia. La iglesia estaba orando fervientemente allá en Amén. República Dominicana. Hubieron muchas personas que se unieron a la causa, personas que sintieron literalmente con nosotros el proceso. Eso fue algo tremendo. Y ahí, mediante a eso, mientras están preparando los utensilios, entonces la médica sale, yo me acuesto en uno de los muebles del hospital. Cuando me acuesto, entonces caigo en un éxtasis espiritual. Cuando caigo en el éxtasis espiritual, entonces lo que veo es muchas escaleras resplandecientes de luz. Pero allá al fondo había alguien que estaba sentado en un trono. Y de ese trono resplandecía, gracias Espíritu Santo, una anda, roboshama, rabacamia. Gloria a Dios. Resplandecía una luz tan, pero tan penetrante. Pero ese ser se paró de su silla. Se paró y cuando se para, entra a la habitación. Cuando entra a la habitación, yo lo que él me dice a mí, la criatura va a nacer, pero no va a ser hoy. Entonces, luego de eso, hay un fuego que comienza a cubrir el vientre de mi esposa. Y me dice, yo le doy vida a lo que está muerto. Aleluya. Ahí despierto. Cuando despierto, corriendo, le cuento a mi esposa la experiencia espiritual. Cuando mi esposa escucha, mi esposa toma una fe tan grande, comienza a abrazarse de esa fe. Abrazarse. Y ahí en medio de que estaban todos los utensilios, el sangrado, nosotros comenzamos a adorar a Dios. Y me acuerdo que la adoración era Yahweh, Yahweh te manifestará. Y ahí comenzamos a cantar Dios de milagro, milagroso tú que abres camino. Y comenzamos a adorar al Señor. Y la presencia del Señor llenó la habitación. Tremendo. Y la fe de nosotros fue fortalecida. Gracias, Espíritu. Gloria a Dios. Cuando entonces entra la médica de nuevo, ya a comenzar, trae el papel y mi esposa dice, antes de lo que sea, pónganle de nuevo el aparato a la criatura. El que se escucha el corazón. Exactamente, el que se escucha el corazón. Cuando le pone el aparato, lo primero que la médica ve es que el corazón está latiendo 50. Aleluya. Santo Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Ando, Roboshama. Cuando dijeron que no había vida, el corazón comenzó a latir a 150, 160. Todos los signos vitales comenzaron a funcionar. Gloria a Dios. Y me acuerdo que la reacción de la médica era que nos miraba a nosotros, miraba la pantalla, nos miraba a nosotros y no podía creerlo. Aleluya. La médica salió corriendo de la sala. Cuando sale corriendo de la sala, mis amados, sin hablarle mentira, no sé qué tiempo duró, pero no volvieron a entrar a la habitación. Shama, Raba, Shama. Cuando volvieron a entrar a la habitación, fue a recoger todos los utensilios, lo cual ellos llevaron para realizar el aborto. Cuando recogen todo, no nos dicen nada. Gracias, Espíritu Santo. No nos dicen nada, lo recogen todo. Entonces, después de eso, hasta el otro día, nadie entra. Pero algo pasó en la madrugada. Fue que el sangrado que no quería cesar, el sangrado también cesó. Amén. El corazón de la criatura volvió a latir, había signos vitales y el sangrado también cesó. Luego de eso, los médicos, después de un gran tiempo, es que entran de nuevo a la habitación. Cuando entran a la habitación, entran un grupo de médicos, muchos médicos, y ellos lo que nos dicen, nosotros no sabemos explicarle lo que fue que pasó. Aleluya. No sabemos explicarle lo que fue que pasó. Y lo que nos dicen a nosotros es de que vamos a llamar
a otros médicos con más categoría que nosotros para nosotros poder saber qué fue lo que pasó. No tenemos una explicación. Gloria a Dios. Eso fue lo que salió de la boca de los médicos. No, y no hubo una explicación para ello. ¿Qué fue lo que pasó? En ese punto, hasta ahora, ellos no han sabido describir para ellos qué fue lo que pasó. Pero nosotros sí sabemos lo que fue que pasó. Amén. Que el Dios de milagros se manifestó ahí. Amén. Nada. Llega el tiempo, después de unos días, a mi esposa le dan de alta. Cuando a mi esposa le dan de alta, gloria al Señor, nosotros celebrando la victoria, contento, comenzamos a hablar del testimonio en la congregación, gloria a Dios, ya dijimos, wow, Señor, gracias, conocimos al Dios de milagros. Pero cuando a mi esposa le toca otro appointment más, ahí entonces nos encontramos con otra mala noticia. Santo. Es que cuando chequean la criatura, se dan cuenta de que hay una de las venas principales que está obstruida. Y ellos lo que nos dicen a nosotros, de que cuando la criatura nazca, va a haber que operarla de corazón abierto. Santo Dios. Esa era una prueba detrás de otra. De otra. Dios Eso estaba probando su fe. Eso fue, wow, tremendo, la verdad que sí. Nos dicen eso. Y eso como que nos chocó, después que uno estaba contento, celebrando. ¡Pam! Nosotros, wow, tremendo. Nada, ok. Comenzamos a prepararnos para eso. Pero todo aún más cambió el 7 de marzo del 2022, cuando mi esposa tenía 30 semanas y 2 días. Nosotros pensábamos que ya lo peor hubiera pasado. Pero cuando mi esposa entró a la 30 semana y los 2 días, ahí fue que empezó el verdadero desierto. Ahí fue que empezó el verdadero proceso. Mi esposa, normal, yo me voy al trabajo. Mi esposa ese mismo día se está haciendo un sueño, ese mismo día, que ella está sangrando nuevamente. Que está sangrando nuevamente. Y cuando mi esposa se despierta del sueño, se da cuenta de que era así. Se revisa, pero esta vez el sangrado era peor. El sangrado era mucho más que cuando ella tenía las 19 semanas. Ella inmediatamente me llama. En ese entonces nosotros no teníamos en qué movernos. Me llama, yo salgo corriendo, me acuerdo yo que era una patineta que tenía, salí corriendo, llegué a la casa. Cuando llego a la casa veo a mi esposa, veo el estado en el cual ella estaba. Llamo de una vez a un taxi, cuando la cambio, bajamos del 7º piso. Cuando entonces voy a montarle en el taxi, el taxista nos dice a nosotros que no nos puede llevar. Wow. Yo recuerdo. Qué tremendo fue eso. Eso fue un choque tremendo. Ese día me acuerdo que estaba nublado y estaba lloviendo. Y el taxi nos dice que no nos puede llevar. Nosotros, pero ¿por qué tú no nos puedes llevar? Tú no estás viendo que es una emergencia que hay. Mi esposa está embarazada. Por favor. Y le rogué y el taxista dijo que no nos puede llevar. En ese momento, cuando mi esposa escuchó eso, que el taxista no nos iba a llevar, mi esposa entró al building y se tiró en el suelo con el sangrado. En ese momento yo me sentí frustrado. Llamé otro taxi. Cuando llamo otro taxi, gloria al Señor, Dios envía entonces el correcto. Cuando de una vez le explico la situación, no lo pensó 2 veces, agarró y aquí sabemos, aquí en Estados Unidos, que es prohibido montar personas adelante en el otro asiento. A ese hombre no le importó. Él agarró ese asiento, lo echó para atrás, dijo, siéntate aquí, ponte a boca, como te sientas cómoda. Y era a una gran velocidad como si era una ambulancia. Cuando entonces llegamos al hospital, inmediatamente los médicos intervienen a mi esposa. Porque se dan cuenta que tanto mi esposa como la criatura estaban entre la vida y la muerte. Que 1 minuto más, ambas habían morido. Que 1 minuto más que se hubiese tardado,
hoy en día no se hubiese estado contando esa historia. Tal vez otra historia se hubiese estado contando. Wow. Cuando entonces analizan todo, los médicos se dan cuenta que mi esposa tenía placenta previa. O sea, la placenta se le estaba desprendiendo. ¿Qué voy a decir? Un minuto más, no, otra historia se hubiese estado contando. Cuando los médicos inmediatamente, ok, intervienen a mi esposa, nace la criatura, la cual el diablo dijo que estaba muerta. Nació el 7 de marzo del 2022. Cuando nace de una vez la baby, entonces de una vez la entran en la incubadora. Ahí entonces comienzan a ponerle un grupo de especie de máquina porque la niña no podía ni respirar bien. Fue algo bastante tremendo. Entonces, luego de todas estas cosas, que nosotros pensábamos que el único diagnóstico era solamente el del corazón. Pensando, ok, que ya la niña nació, que nació prematura, ok, solamente tiene un solo problema del corazón. Nosotros, ok, ya nació. Pero todo cada día más fue empeorando. Amén. Cada día más fue empeorando. Nosotros comenzamos, mi esposa y yo, a calcular cuánto diagnóstico le dieron a la criatura, a la baby. Fueron bastantes diagnósticos. Un día cuando supuestamente nos decían, no, ya ella está mejor, la baby, entonces al otro día nos daban entonces otra mala noticia. No, de que ya ella está mejor, ahora la estamos preparando para intervenirla para la operación, porque como estaba bajo peso, había que prepararla para poder intervenirla. Y todos los días era diagnóstico tras diagnóstico, todos los días. Eso era un sube y baja. Y entre tanto de esos diagnósticos, hubieron algunos de los más relevantes. Ellos decían que la bebé no iba a poder hablar, que no iba a poder escuchar, que iba a tener problemas en la vista, que iba a tener el paladar alto, que había una parte del corazón que estaba más grande que otra, que la válvula mitral también estaba también dañada, que esto hace una función para que la sangre pueda correr, que estaba también obstruida, y que también tenía un hoyo en el corazón. Eso era, nosotros en ese proceso duramos 3 meses con la niña. Y en esos 3 meses, como estoy ante cuya presencia del Señor, fueron diagnósticos tras diagnósticos. Jairo, ¿en algún momento dudaste? ¿Vino la duda? ¿Vino la desesperanza? ¿Te faltó la fe en algún momento? Pastora, esa es una gran pregunta. ¿Por qué digo una gran pregunta? Porque mientras yo estuve en el proceso, Dios me entró en un éxtasis. Dios como que me sedó. Yo estaba sedado. Después que yo salgo del proceso, es que yo me doy cuenta realmente de todo lo que eso estuvo siendo pasado. Mientras mi esposa lloraba, mientras todos los días daban diagnóstico, lo que le decía a mi esposa, mi amor, todo está bien. Todo está bien. Mi amor, vamos a seguir. Y comenzamos a declarar la palabra. Luego que salimos del proceso fue que me senté y ahí fue que yo comencé a llorar. Ahí fue que comencé a decir, ¿y cómo fue esto? Ahí fue como que vino el choque realmente. Pero mientras estuve en el proceso, el Espíritu de Dios siempre me mantuvo fortaleciendo. Porque hay una palabra que tú dijiste y es real, es cuando el Señor te cede, pero cuando el Señor ceda tus emociones, cuando el Señor te mantiene firme en el proceso que tú estás pasando inmediato, pero luego que termina, entonces ya el sedante se va. Se va. Eso es como cuando te ceden para operarte, que luego ya que te abren, que te hacen todo lo que te van a hacer, que te saturan, que te cosen, entonces luego el efecto del sedante se va.
Pues, yo he experimentado ese sedante y es para que tú te mantengas firme, hasta que el proceso Esto termine. No, y no tan solo eso, sino que él era la fortaleza que su esposa tenía en el momento. Eso es un amén. Porque aunque ella tenía fe, porque sabemos que ella tenía fe, pero que en el momento, como que en la desesperación, como que uno que se le olvida de la palabra, de lo que Dios ha establecido en la vida de uno. Entonces, como tú decías que la profeta le dijo, será de gran testimonio, como que se le olvidó en el momento, ¿me entiendes? Fue como un momento de desesperación y se olvidó, pero ahí él estaba, todo va a estar bien. O sea, entonces me encantó una parte que tú decías, que cuando ustedes subieron al hospital, como que Dios lo hizo invisible, Dios rompe el protocolo. Entonces, ahí vemos cuando Dios viene y entra en función y deja al hombre en vergüenza, ¿sabes? Y vemos la manifestación del Señor obrar, la mano de Dios, ver que verdaderamente Dios estaba con ustedes a través del proceso. Eso es un amén. Y tremendo. Y de hecho que después de ese proceso, después que pasó el sedante, como decía nuestra hermana Rosalba, llegué hasta escribir, tengo 2 canciones que escribí del proceso, que todavía no la he lanzado, la tengo ahí en queue, que pronto con Dios mediante tengo la fe de que la voy a lanzar. Pero para ir culminando, después de que ya todos los diagnósticos nos hubiesen dado, pensando nosotros que ya lo peor lo hubiese pasado, llega el momento cuando entonces tienen que operar a la bebé. Cuando tienen que operar a la bebé, entonces, antes de eso, los médicos nos dicen, la operación es 50 y 50. No le garantizamos ni vida ni muerta. Es una operación de alto riesgo. Cuando le hacen la operación, me acuerdo que estábamos muy continuamente en contacto con la iglesia, con la pastora, con el pastor, tremendo, orando por ese día, me acuerdo como ahora, la operación fue un éxito. El doctor dijo que no hubo ningún tipo de dificultades. Nosotros, ok, gloria al Señor, ya lo operan a la bebé, ya el problema del corazón está arreglado, pero luego de eso, entonces los pulmones le colapsan. Cuando nos dijeron que los pulmones le colapsaron, nosotros no podíamos creer. Eso fue algo tremendo, tremendo. Entonces, aparte de que los pulmones le colapsaron, le daba bradicardia, taquicardia, por el problema de la válvula mitral, todas esas cosas, por el hoyo del corazón, tremendo. Pero en cada uno de esos diagnósticos que los médicos dieron, nosotros vimos la mano del Señor obrando. Gloria a Dios. Pasa el tiempo, nos entregan a la baby. Me acuerdo yo que un día como hoy, en el hospital, la niña estaba llorando mucho. Y una que estaba ahí dice, la baby estando pequeña, yo no sé quién va a ser esa niña, pero esa niña va a ser a cantautora o adoradora. Comenzaron a profetizar. Y nada, mis amados, vimos la mano del Señor obrando. Hoy en día, Lía, por la gracia del Señor, ya va a cumplir 4 años. Los médicos a esta altura de juego, por decirlo así, siguen declarando cosas, pero Lía es una niña que podemos decir que es una niña superdotada por la gracia del Señor. Sí. Escucha excelente, ve excelente, habla excelente y como le digo a mi esposa, vale por 10. Y danza. Y danzadina. Ay, Dios mío. Sí.